Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, hoy domingo 27 de abril, el título de nuestra lección es el primer mandamiento, ya que vamos a estar estudiando las naciones, segunda parte. La semana pasada estábamos viendo la primera parte, pero ahora vamos a ir viendo la segunda parte de las naciones. Y el título del día de hoy, domingo, el primer mandamiento. Vamos a ver cuál es ese mandamiento y por qué Dios dio esa orden. Vamos a orar, queridos amigos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta mañana damos gracias por este bonito día el cual usted nos ha dado. Gracias por cuidarnos durante esta noche. Gracias, oh Dios eterno, por la vida que usted nos da. Ahora, Dios eterno, en esta mañana nos disponemos a estudiar su palabra. Ayúdanos a comprender y entender su mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Padre, rogamos pues que usted sea quien nos llene del conocimiento de su palabra. Ayúdanos a entender y a comprender. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Vemos que ahí en el jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, para la primer pareja, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador, ya que Dios les hablaba cara a cara. Dios era con ellos, tanto con Adán y Eva, ya que ellos fue la primer pareja. La santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían de parte de su creador las instrucciones, ¿sí? Eh, los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría. Vemos cómo Dios estaba con ellos y les hablaba, ¿sí? Ahora vemos que esta pareja, Adán y Eva, recibe el primer mandato. Y vamos a la pregunta, dice, ¿cuál fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? Ahí en el libro de Génesis capítulo 2, del 9 en adelante, dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que Jehová Dios creó, ¿sí? Había ya todos los árboles, pero también estaba el árbol en medio del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, queridos amigos, Dios les habla a sus hijos, ¿sí? Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y el 16, ahí encontramos el mandato. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Queridos amigos, ese es el primer mandato que el ser humano recibe de parte de su creador. Ahora, ¿por qué era importante que se permanecieran obedientes, que no comieran de ese árbol? ¿Qué gran importancia había? Sin lugar a duda, queridos amigos, ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese entonces,
Quizá puede escucharse, bueno, ¿cómo es que Dios no quería que conocieran más? ¿Por qué quería que sus mentes fueran hasta ahí, fuera el límite? Perdón, tuviera un límite las mentes del ser humano. Queridos amigos, sin lugar a duda, Dios lo realizó así, le dijo ese mandato por beneficio del ser humano, ¿sí? No porque Dios no quisiera que sus hijos fueran más inteligentes, supieran más, no, era para abstenerlos de consecuencias, abstenerlos de lo malo que les podría venir. Pero queridos amigos, vemos que el hombre, el ser humano, cayó en tentación y desobedeció la voz de su creador. Ahora, eh, según las escrituras, según las escrituras, dice pues que Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de ser gobernado por el propio Señor. Si bien recordamos, queridos amigos, que en la semana pasada estuvimos viendo acerca del pedido que hizo su pueblo. Dios era quien los gobernaba, pero, queridos amigos, vemos que ellos, el pueblo de Dios, pide ser gobernado por un rey humano, cuando Dios era quien los gobernaba, pero ellos decidieron tener un rey como las demás naciones paganas. Milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello, como descubrimos la semana pasada. Él les informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo duraría hasta el fin de los tiempos. A medida que los reyes de Israel se volverían cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito Dios que Él les dio aún más de lo que querían, un gobierno pagano. Queridos amigos, ahí vemos que el pueblo de Dios decide hacer lo que realizaban las naciones paganas. Y es por eso, tanto como el mandato que se les dio ahí en el Edén, les dijo que habría consecuencias. Y cuando pidieron un rey también lo hizo saber que tendrían consecuencias, pero ellos no escucharon la voz de su creador, sino que exigían un rey para que los gobernara. Pocas palabras, estaban decidiendo darle la espalda a su rey divino en cuanto ellos tuvieran ya un rey humano. Queridos amigos, ese fue el primer mandamiento que Dios da a su pueblo, a sus primeros hijos, su creación. Pero, como vimos ahí en el libro de Génesis, Adán y Eva no obedecieron la voz de su creador. Y aquí también, cuando Dios les hace ver que habría consecuencias, que sus hijos serían tomados para el rey, sus hijas, sus posesiones también les serían quitadas. Ellos no escucharon, no quisieron escuchar de lo que Dios les estaba previniendo, ¿sí?
y vemos lamentablemente pues las consecuencias llegar. Bien, queridos amigos, ahora pensemos en los tiempos de conocimiento incluso actuales, sin los cuales estaríamos mucho mejor. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Queridos amigos, imaginan que nuestros primeros padres fueran obedientes, ¿cómo sería este mundo? ¿No habría maldad? Sí. No habría consecuencias, no existiría el pecado entre medio de nosotros. Todo sería diferente. Queridos amigos, pero esto ¿qué nos quiere dar a entender? Ya que nuestros primeros padres desobedecieron, nosotros no caigamos en la misma tendencia. No seamos desobedientes, sino obedientes de nuestro Creador, a pesar de que estamos en medio del pecado, que el pecado existe en nuestro mundo. Debemos ser obedientes a nuestro Creador, porque Él promete darnos una vida eterna siempre y cuando le obedezcamos. Queridos amigos, que Dios bendiga su palabra y ese es mi deseo en esta mañana, que obedezcamos, que escuchemos la voz de nuestro Creador. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta mañana damos gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Gracias porque nos da ese entendimiento. Ayúdanos a comprender más, Padre eterno, a conocerle más, para así ser obediente. Padre, sabemos que hay beneficios cuando uno es obediente a su Padre. Así, Padre, sabemos que usted siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos, pues, a obedecerle. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a estar dispuestos a escuchar su voz. Oh Padre eterno, todo esto lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y amén. Bien, queridos amigos, pues que mi Dios me los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones.